Y aunque en realidad el cuadro de candidatos acaba de cambiar en Cuarto Poder hace unos momentos, estamos con Alfredo Torres para comentar la última encuesta de Ipsos Apoyo, que es una encuesta muy importante. De hecho, Ipsos Apoyo tiene el mayor grado de certeza en las últimas elecciones. ¿Cómo está, señor Torres? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, esta encuesta que se ha hecho para el Diario El Comercio ubica a Alejandro Toledo en primer lugar y vamos a conversar de eso, pero no podemos dejar de preguntarle qué piensa de la renuncia de Mercedes Arauz y cómo va a afectar o cómo cree que podría afectar el cuadro de los primeros lugares. Bueno, hay que partir que en la última encuesta ella ya tenía solo 4%, ¿no? O sea que no es un gran caudal el que se está moviendo. Ese caudal puede tener un componente aprista y un componente de simpatizantes de Mecha Arauz. Los de Mecha Arauz podrían tal vez ir donde PPK, los apristas quizá sigan alguna directiva del partido o en todo caso se distribuyan más entre Castañeda y Keiko. Pero el otro efecto que se puede dar es un reforzamiento de la imagen de Alejandro Toledo, en la medida en que él es, digamos, el principal opositor, junto con Humala, pero es el opositor y el alterno, digamos, a García, el que fue presidente anterior. Entonces, una crisis del APRA, una crisis de su candidatura, yo creo que indirectamente lo favorece a él. Ahora, esta crisis efectivamente estamos viendo los cuadros de Ipsos Apoyo con Alejandro Toledo con 27%, Keiko Fujimori 22%, Luis Castañeda 19%, Ollanta Humala 10%, Pedro Pablo Kuczynski 5% y Mercedes Arauz, que ya no está más en campaña, con 4%. Lo que quería preguntarle, Alfredo, es si, bueno, este es un problema por una lista parlamentaria, por un enfrentamiento entre Jorge del Castillo y Mercedes Arauz. ¿Qué pasará con la lista parlamentaria del APRA ahora que no tiene esta locomotora de 4%? ¿A cuánto se reducirá, si es que se reduce o si es que aumenta el caudal de los votos apristas? Bueno, ellos tienen todavía varias semanas por delante para reconstituirse y aglutinarse y en teoría el voto aprista debería estar alrededor del 4 o 5%, es decir, deberían poder alcanzar superar la valla electoral. Ahora, esto tiene precedentes. En las elecciones pasadas pasó algo parecido con la candidatura justamente de Perú Posible. Ellos retiraron a su candidata presidencial y corrieron solos como lista parlamentaria y recibieron 4% de los votos aproximadamente, ¿no? Entonces, me imagino que el APRA es perfectamente capaz de superar esa barrera, pero no por mucho. Vamos a ver cuál es el siguiente cuadro. Tenemos la situación en Lima, cuál es la intención de voto de las personas. Si mañana fueran las elecciones presidenciales de 2011, ¿por quién votaría usted? En Lima, Luis Castañeda, aquí cambian las cosas, Luis Castañeda obtiene el 28%, Alejandro Toledo obtiene el 23%, Keiko Fujimori 19%, Pedro Pablo Kuczynski 8%, Ollanta Humala 7% y Mercedes Arauz se mantiene en 4%. Claro, aquí lo que pasa interesante es que Castañeda tiene a Lima, sigue teniendo a Lima como su plaza más fuerte. Incluso ha mejorado respecto de la medición anterior Castañeda en Lima. El otro que tiene aquí su mayor respaldo es PPK, digamos, en el segundo pelotón, ¿no? Tendríamos que ver ahora el cuadro que se refiere también a la intención de votos por sectores en el caso urbano y rural. Si mañana fueran las elecciones en el interior, Alejandro Toledo, urbano 27%, rural 33%, Keiko Fujimori, voto urbano 20%, rural 28%, Luis Castañeda 19%, 9% en el rural, Ollanta Humala 12% en el voto urbano, 10% en el rural, Pedro Pablo Kuczynski 5% en el voto urbano, 1% en el voto rural, y Mercedes Arauz no se encuentra más en campaña, pero tenía 3% y 4%. Yo creo que lo más destacable acá es la fortaleza que están mostrando tanto Toledo como Keiko Fujimori en el sector rural. Esta encuesta, a diferencia de la del mes pasado, incluye al sector rural y por lo tanto ya comprende a toda la población. No deja de ser sorprendente la infidelidad, voy a usar una palabra no sé si es adecuada, de los votantes, ¿no? Porque Luis Castañeda tenía el 80% de aprobación por parte de la comuna limeña y pierde aproximadamente 55% en relación a su intención de voto. Bueno, una cosa es la aprobación y otra cosa es la intención de voto, ¿no? Cuando uno aprueba, la alternativa es simplemente desaprobar. La intención de voto uno escoge entre 5, 10 o 13 opciones. Entonces, el voto siempre ocurre este fenómeno, ¿no? En todo caso, en Lima, donde tenía ese nivel de aprobación Castañeda, recordemos que Castañeda está liderando.
En este cuadro que estamos viendo la población urbana y rural de provincias, lo que se observa es que en el ámbito rural son Toledo y Keiko los que han avanzado significativamente y le han arrebatado a Humala lo que era su territorio. En la elección pasada, a esta altura, Humala tenía más de 25% de intención de voto a nivel nacional y lideraba en rural con más de 40%. Estaba solo, porque Lourdes Flores y Alan García no llegaban bien a la población rural. Ahora, en cambio, tiene a dos contendores muy importantes que sí llegan bien a ese sector. Vamos a ver qué pasa en las segundas vueltas hipotéticas. El siguiente cuadro nos muestra los escenarios de la segunda vuelta. Si se enfrentaran Luis Castañeda y Keiko Fujimori, vamos a ir primero con todos los cuadros y después comentamos, ¿ya? Si se enfrentaran Castañeda y Fujimori, ganaría Luis Castañeda con 48% frente a Keiko Fujimori con 37%. Blanco viciado 12, no precisa 3, el margen de error es más o menos 2. En el caso de que se enfrentasen Luis Castañeda y Ollanta Humala, ganaría Castañeda con 59% contra el 23% de Humala. Blanco y viciado 14%, no precisa el 4%. Un eventual enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, Keiko Fujimori obtendría el 49% y Ollanta Humala el 23%. Blanco viciado 23%, tremenda protesta, no precisa 5%. Escenarios para la segunda vuelta. ¿Qué ocurriría si fuese entre Alejandro Toledo y Luis Castañeda? Ganaría Toledo con 44%, en segundo lugar Castañeda con 42%, Blanco y viciado 10%, no precisa 4%, aunque acá hay que hacer la aclaración que 2 puntos se encuentra obviamente en el margen del error estadístico. Así que este sería un empate técnico, Alejandro Toledo, Luis Castañeda, en una eventual segunda vuelta. Eventual segunda vuelta entre Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. Alejandro Toledo vencería con 51% frente a Keiko Fujimori, que obtendría el 35%. Blanco viciado 10, no precisa 4. Y la segunda vuelta entre Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Alejandro Toledo ganaría con 59%, Humala tendría el 17%, Blanco y viciado 19%, no precisa el 5%. Un fuerte blanco y viciado también aquí en esta opción. Esa es la ficha técnica que siempre la presentamos y de esto es importante siempre resaltar el margen de error es más o menos 2. Es por eso que se presenta un eventual empate técnico entre una segunda vuelta entre Alejandro Toledo y Luis Castañeda, pero que hasta ahora no es un escenario, porque hasta ahora el escenario es Toledo-Fujimori. Claro, pero están todos bastante cerca, ¿no? En realidad tenemos hoy día una situación de un primer pelotón de 3 candidatos muy fuertes y luego un segundo pelotón bastante rezagado. Y lo que nos muestra los escenarios de segundas vueltas es que la final, digamos, Castañeda-Toledo sería una final de infarto, ¿no? Muy peleada. En cambio, en cualquiera de los otros contendores, el triunfo sería mucho más fácil. O sea, si Castañeda o Toledo entran a la segunda vuelta frente a Fujimori o a Humala, etcétera, la tienen relativamente fácil. Y la razón es que tanto Keiko Fujimori como Humala tienen más voto negativo, más voto de rechazo, ¿no? Bien, Alfredo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuarto Poder para analizar la encuesta realizada por Ipsos Apoyo para el diario El Comercio.